Me acuerdo pues y para mí, o sea, los héroes míos no eran nada, no eran ni superhéroes, ni cantantes, nada, para mí era ir a ver a Timonel y a Príncipe Heredero y verlos colectar y verlos entrenar, entonces yo ahí empecé también como esa familiarización. Bueno, familia Legado, hoy traemos un invitado muy especial, un invitado que ha sido un ejemplo a seguir en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación. Lucas, muchas gracias por recibirnos y por recibir a la familia en esta entrevista. Mateo, a vos, hombre, bienvenidos aquí en Dos Aguas, muchas gracias por la invitación, un placer estar en Legado Equino. Claro, y más esta entrevista tiene el foco de conocer a quién es Lucas, cómo ha sido su vida, cómo llegó al mundo de los caballos y cómo ha sido este proceso a llegar a tener al criadero Dos Aguas, que es un esfuerzo familiar y que es un equipo de trabajo y que es un ejemplo a seguir para los que estamos empezando y para los que ya llevan años en este gremio con lo que han conseguido y con el ADN de Dos Aguas. Lucas, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Contanos acerca de esto. Mateo, yo nací en Medellín en el año 1979. Ahí viví, digamos, mis primeros 12 años y ya en ese momento me subo para el oriente antioqueño. Tuvimos un año viviendo en Cali y ahí regresamos y ya todo a partir de ese momento viviendo en el oriente antioqueño. Listo, Lucas. ¿Y desde siempre se tuvieron caballos en la familia o cómo ingresaste como tal a este mundo equino? No, mira, te cuento, yo sí tuve contacto, digamos, inmediatamente nací con los caballos. Mi papá tenía una finca, digamos, ganadera. Mi papá es médico, pero él tenía una finca ganadera que veníamos los fines de semana en La Ceja. Y en esa época, Mateo, digamos que en el año 80, yo recién nacido, pues hombre, los caballos de pista que había en el país eran pues una población muy pequeña. Entonces en las fincas había, no eran ni caballos de pista ni nada, pero en las fincas había caballos buenos, de cabalgata, bien tenidos, bien aperados, y ahí en esa finca, en la finca ganadera de mi papá en La Ceja, ahí comienzo yo a tener, digamos, los primeros contactos con los caballos. Es más, yo tengo fotos, por ejemplo, y mi papá con los amigos por acá en la zona, en el oriente antioqueño, salían a cabalgatas en sus caballos, y yo pues estoy montado en un, no sé, en un cosito, en un cargadorcito atrás de 6 meses ya en el caballo, y ahí empezó esa conexión. Y yo ya más adelante, digamos de 3 o 4 años, ahí en esa misma finca, empiezo a montar, digamos ya solo y todo, o sea, tenía, digamos, contacto con los caballos cada 8 días que subíamos a la finca de Medellín, y ese fue el contacto, nunca con los caballos ni de pista, ni de caballos de la élite, ni nada, pero sí hubo esa influencia temprana en mí. Listo, Lucas. Y ya cuando se da este salto, cuando se empieza a dar más el contacto con los caballos de pista, ¿cómo fue también esta etapa en el colegio? ¿Qué decidiste estudiar? Bueno, entonces yo por ejemplo ahí en ese momento, digamos que aunque no tenían caballos de pista, yo sí recuerdo la Feria de La Ceja, era una de las ferias más importantes del país. Y digamos, si vos me decís, ¿cuál es la primera feria equina que te acordás? Yo creo que, yo no sé, habría que buscar el dato histórico. En la Feria de La Ceja, una competencia muy bonita de Amadeus y JR Símbolo. Estuvieron Amadeus y JR Símbolo, esa es la primera competencia que yo tengo. Yo podría ponerla en el año 85, 86, y esa es, digamos, como mi primer recuerdo de las ferias equinas. Y ahí empieza uno ya a ver todo lo que era una feria equina y a familiarizarse con eso. Ya yo siempre, digamos que siempre dije, yo pues quiero estar como vinculado al mundo de los caballos, y yo veía que mi forma de vincularme, pues y me gustaba también la medicina y todo eso, era a través de la medicina veterinaria. Yo salgo del colegio, inmediatamente aplico a la Universidad de Antioquia, paso y ahí hago mi carrera, y digamos que esa ya es como ir empezando a formalizar un poquito más el tema de acercarse ya al mundo más de los caballos. Bueno, ¿y cómo era este Lucas de estudiante? ¿Era juicioso, no tan juicioso? En el colegio era un demonio, en el colegio era una plaga. Es más, mi mamá, cuando yo le dije, yo le decía, mami, déjeme que cuando yo estudie lo que a mí me gusta, yo voy a ser bueno. Y ella me decía, cuando yo le dije, ¿qué vas a estudiar? Le dije, no, veterinaria. Y me dijo, ¿dónde? En la de Antioquia.
En ese momento la única facultad que había en Antioquia de medicina veterinaria era la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que no había mucha oferta, había ahí 5 facultades, algo así, y la otra universidad importante era la Nacional y La Salle en Bogotá, y de pronto la Universidad de Caldas en Manizales. Y mamá me dijo, bueno, ¿y dónde más te vas a presentar? Pasar a la Antioquia es muy difícil, eso es, o sea, imagínate pues la credibilidad que tenía que yo pudiera pasar a la de Antioquia. Yo dije, no, yo no me voy a presentar a ninguna parte más, déjeme que yo me voy a presentar a la de Antioquia, y me presenté y pasé, ¿cierto? Entonces digamos que en el colegio no, y en la universidad ya sí fue totalmente, yo pasé mi carrera de Derecho sin perder ni una sola materia, y ahí ya digamos que pude estudiar lo que me gustaba y ya encontré como ese espacio para poder, la pasión mía y poder estudiar. No, y veterinaria es otra medicina, pero con un agravante es que los caballos ni los animales Total. hablen. Es una materia muy complicada. Mi hermano es veterinario y también uno los ve clavados estudiando y fue madre, es un reto difícil. Y ya como empieza el criadero de Dos Aguas, empieza en la universidad, ¿cómo se da el inicio de Dos Aguas como tal? Entonces yo ya por ahí, digamos, en octavo semestre de la carrera, yo ya, pues obviamente, ya muy más familiarizado con los caballos, metido mucho más, enfocándome ya más hacia esa parte, yo dije, no, yo ya quiero pues es trabajar con caballos, y yo estudié veterinaria para poder trabajar con caballos, ¿cierto? Y en el año 2000 más o menos yo le digo a Gabriel, mi padrastro, y a mi mamá, les digo, venga, ¿por qué no arrancamos como una cosita, compremos una yeguita con registro y arrancamos nuestro proyecto y nuestro criadero, ¿cierto? Y empezamos así, comenzamos en el transcurso de unos años, conseguimos una yegua. La primera yegua que nosotros conseguimos coincidió que yo vivía en Gualanday, en Llano Grande, Sí. y el vecino mío puerta con puerta era Gonzalo Franco. Ya. Entonces, pues eso, yo era un niño y Gonzalo tenía su pesebrera. Además, Gonzalo en ese momento no tenía su pesebrera todavía ahí en Río Negro, ahí al lado de San Antonio, sino que él estaba en el Carmen. Y yo de metido, de sapo, le decía, porque yo me babiaba por ver todos esos caballos. Entonces yo me iba para el Carmen, yo le decía a Gonzalo si podía ir a ver de vez en cuando los caballos y verlo trabajar. Y en ese momento Gonzalo tenía a Timonel y a Príncipe Heredero. Yo me acuerdo pues, y para mí, o sea, los héroes míos no eran nada, no eran ni superhéroes, ni cantantes, nada. Para mí era ir a ver a Timonel y a Príncipe Heredero y verlos colectar y verlos entrenar. Entonces yo ahí empecé también como esa familiarización. Cuando le eché el cuento a mi mamá Gabriel y dije, venga, arranquemos, Gonzalo nos consiguió la primera yegua, que era una hija de Melchor, una yegua mora muy linda. Es más, la compramos en compañía con Gonzalo, y Gonzalo la tenía ya en esa pesebrera del Carmen, y ahí empezamos, y yo ya empecé a ir a visitarla y todo, y digamos en el transcurso de unos años conseguimos una yegua para Gabriel, una para Gloria y una para Lucas, Se 3 llenaron. yeguas, así como que cada uno, que también las pudiéramos aprovechar, porque una cosa, Mateo, es que nosotros cuando arrancamos no empezamos pensando en un tema económico, nosotros empezamos en un tema lúdico y que nos gustaba y nos apasionaba, que ese es un error muy grande. O sea, si vos entras en los caballos solo pensando en la plata, pues los caballos tienen un camino largo, culebrero, difícil, entonces vos lo tenés que sostener con la pasión y todo. Entonces decíamos, listo, unas yeguas que vamos reproduciendo y las vamos disfrutando en la silla, y ahí fueron las 3 yeguas fundadoras. Esa hija de Melchor, mi mamá le compró a mi mamá otra hija de Melchor, que esa termina siendo la mamá de la María Mulata y la abuela de Tambo, y compramos una hija de Timonel, que esa termina siendo la abuela, digamos, de bisabuela de Exclusivo, de Cuento, de toda esa línea, que ahí se produce la Tabatinga, de Sibarita, de todo eso. Entonces digamos que esas son las yeguas fundadoras, y ahí arranca el proyecto Dos Aguas. Listo. Y este inicio, ya vos terminás la universidad, cuando se compran las yeguas estaba más o menos en octavo semestre. Tengo entendido que viajaste a los Estados Unidos. Sí. ¿Se dio inmediatamente? ¿Cómo se dio y cómo fue esta experiencia allá? Entonces, ¿qué fue? Digamos que esas yeguas entonces las empezamos a reproducir. Obviamente en esa época del año 2000, yo creo que hay una cosa que parte la cría de los caballos en Colombia, es que el doctor Gabriel Jaime Toro empieza en unos programas, y creo que el doctor Fernando Rey en el Valle, empiezan los programas de embriones en Colombia. Y eso permite, eso da un salto a preñar las yeguas, a poderle sacar más crías a las yeguas, todo eso. Yo me gradué y nosotros seguíamos con esas 3 yeguas, digamos que esa era nuestra base, empezamos a sacarle crías a las yeguas y lo mismo, a gozarlas y todo. Yo ya me gradué de la universidad, yo empiezo a trabajar acá
entro a la oficina del doctor Jorge Gómez, que es uno de los mejores ortopedistas del mundo, que en ese momento trabaja en Estados Unidos, y yo entro a trabajar en la oficina de veterinarios de él, ¿cierto? Y ahí había mucho enfoque en veterina, en medicina, en cojeras, en todo eso, pero no había, digamos, en el grupo de trabajo en ese momento, no había parte reproductiva, o sea, se hacía reproducción y digamos que ese grupo atendía a todos los criaderos grandes de acá del oriente antioqueño. Ahí había mucho, no solo caballos criollos, sino caballos de carreras, caballos de salto, de polo. Cuando yo ya llevo un año más o menos trabajando ahí, haciendo de todo, pues de todo era de todo, o sea, medicina, cólicos, todo, a mí me pregunta Jorge Gómez y me dice, ¿usted qué quiere hacer? Y yo le digo, no, a mí lo que me gusta es la reproducción. Y me dijo, no, espere que yo soy amigo de Gabriel Jaime Toro, y Gabriel Jaime Toro en ese momento, Gabriel Jaime se había ido a montar su programa en esa mundial que hubo en Estados Unidos, y ahí se desarrolló toda esa industria en Estados Unidos, en el sur de la Florida, sí. Y Gabriel va y monta su programa de embriones allá en Biotransfer, y Jorge Gómez abre y Gabriel me recibe toda una temporada en Ocala. Gabriel vive en Ocala y me recibe en su casa, en su apartamento, y yo vivo ahí con Gabriel, y ahí tengo una formación con Gabriel, no solo en la parte, digamos, técnica del conocimiento, y yo lo digo abiertamente, o sea, Gabriel me abrió no todo su conocimiento en la parte de veterinaria, el programa de tenencia de embriones, sino en la parte de sus caballos, ¿cierto? Entonces nosotros nos montábamos, eran jornadas muy largas, porque había que aprovechar la primavera y el verano de Estados Unidos, entonces estamos haciendo jornadas de 14 horas de trabajo, donde allá no hay quien ayude ni nada, sino que había que ir a perseguir receptoras, en potreros, a recoger, pero en el carro teníamos muchos tiempo en el carro, entonces yo era muy preguntón y muy inquieto, porque Gabriel había tocado toda esa forma de esa crianza en la loma y de todas esas líneas genéticas, y yo ahí, digamos que para mí era no solo en la parte veterinaria, en el tema de los embriones, sino que yo ahí tuve una primera formación grande en ese tema de todas las líneas genéticas del caballo colombiano y todo eso. A Gabriel le gustaba más el fino, a mí me han gustado los diagonales, yo tuve un poquito de fino, pero obviamente todos esos conceptos de crianza y todo eso eran aplicables a cualquiera de los pasos que te gustara. ¿Y alguna experiencia que recordes allá en Estados Unidos, que te haya marcado, algún cruce que haya diseñado allá, o experiencia como tal en el trabajo? Pues hombre, a mí me tocó, digamos que me tocó la época dorada de esos caballos en Estados Unidos, porque a mí me tocó cuando llegó Tormento queda campeón mundial y lo llevan a Estados Unidos, y Gabriel lo recibe para manejarlo, entonces nos tocó la llegada de Tormento. Pero allá había una cantidad de caballos buenos, importantes, estaba el caballo heredero, estaba el caballo imponente de la Libertad, había un montón de caballos, era una época dorada, entonces a mí me tocó todo ese auge, yo creo que a mí me tocó vivir esa parte del auge duro del caballo de paso fino allá en los Estados Unidos, y a mí me impactó sobremanera lo que hablaban, por ejemplo, del caballo imponente, o sea, sí. Allá era, y yo pude conocer el caballo imponente, y te digo, visualmente, obviamente, no se afinaba, o sea, el caballo, pero yo te digo, ese caballo trochando lo traían a Colombia y le ganaba a todos. Lo que era ese caballo visualmente, en los movimientos, en todo eso, era una cosa que a mí me marcó, o sea, la belleza de ese caballo. Obviamente no caminó fino, yo creo que me tocó verlo en la competencia en un Tropical Park, que casi que le ganó, pero sin estar fino, y creo que fue las únicas veces que ganó. Pero ese caballo visualmente y lo que generó ese caballo y la afición que generó ese caballo. También estaba el caballo Joyero, que lo había comprado el puertorriqueño Dario, no me acuerdo cómo se llamaba, y también ya acaban por fuera, él no competía Joyero, sino que él se iba por fuera. A mí me tocó el Spectrum en Orlando, y él se salía, las tribunas estaban llenas, y decían, afuera está Joyero, se vaciaban las tribunas, iban a ver a Joyero afuera. Entonces fue una época muy bonita, y me tocó como la época dorada de todos esos caballos importantes ahí en Estados Unidos. Listo, o sea, toda esta temporada de aprendizaje se vuelve a Colombia y ya se tiene la mamá de la que es una de las yeguas bases, o la yegua base, que es la María Mulata. ¿Cómo se dio este cruce que es con Cometa de la Morada? ¿Cómo fue esto? Nosotros esa yegua, la Reliquia, la empezamos, era un cruce muy bonito porque ella merchó por arco. Ella era una yegua muy bonita, de unos movimientos normales, que era lo que nosotros podíamos adquirir en su momento, pero juntaba, digamos, dos de los caballos importantes de Antioquia, que era el Melchor y Arco. Una yegua muy noble, con fenotipo, todo eso, y yo ya empiezo y llego sabiendo la técnica de transferencia de embriones, y digamos que ese es el cambio, Mateo, ese es un clic, es un momento bisagra en nuestro criadero, porque nosotros no teníamos la capacidad económica,
pero al yo tener la técnica de transferencia de embriones, eso nos abrió una ventana muy importante. ¿En qué? En poder probar líneas, caballos, reproductores y poder multiplicar, digamos, la genética un poquito más grande, ¿cierto? Entonces, digamos, esa posibilidad, esa fue una ventaja que nosotros tuvimos, nuestro criadero tuvo, que yo pues no fuera ni ortopedista, pues yo podría ser veterinario, pero si era ortopedista, medicina interna, cualquier cosa, no hubiera podido desarrollar el crecimiento genético, porque la transferencia de embriones, o sea, fue la técnica que a mí me permitió el crecimiento, digamos, exponencial, tanto en calidad como en cantidad de los animales. Entonces digamos que ahí entra y esa yegua se empieza a trabajar, digamos, todas esas 3 yeguas se empiezan a tratar de trabajar con la técnica de embriones, todo eso. Y de las últimas crías, esa yegua nos había dado muy buen promedio, pero no nos había dado pues una cosa élite. Ella se había cruzado con el Conde del Viento, que era un caballo que a mí me gustaba y todo. Y de esas últimas crías coincide que el caballo Cometa de la Morada, que era de Raúl Mora, el criadero La Morada, para mí uno de los mejores hijos de Mensaje, el hijo más parecido a Mensaje, porque yo también manejé la mamá de Mensaje, no manejé Mensaje, pero después me tocó la Fortuna, manejé el criadero San Esteban. Y ese caballo, Cometa la Morada, murió muy joven, dejó muy buen promedio, pero un caballo muy parecido a Mensaje. Y de sus últimas crías nos nace la María Mulata, y digamos que allá pues logramos con la suerte, pues nosotros juntamos, hicimos el cruce y todo, pero también la suerte de la reproductora que se convirtió esa yegua. Listo. Y algo que tocas y me parece importante es que cuando se abre este tema de embriones, se abre tanto cantidad y también calidad, y la posibilidad de uno ensayar líneas, y se hace mucho en el caballo criollo. ¿Cómo es este tema de uno que se está probando líneas? ¿Cómo pueden salir caballos buenos, caballos promedio, también unos que no? ¿Cómo fue esta experiencia acá en el criadero? Total, Mateo, la transferencia de embriones te da esa posibilidad. Digamos que las ventajas es poder reproducir unas potrancas que están en competencia. Ahí hay un plus en la forma de multiplicar la genética de los animales más jóvenes. Pero también lo que te da la posibilidad es que, digamos, que los animales vos los tenés que ir conociendo por dónde te ligan o por dónde no te ligan. Y vos, digamos, que al principio, por más de que conozcas un animal, digamos, al principio en la reproducción es una hoja en blanco. Entonces, esa es una parte muy importante a la hora de evaluar, poder tirar, no sé, un cruce con consanguinidad o un cruce abierto, poder tirar un cruce con este caballo que me gusta y con este otro que no me gusta. Yo te diría, a mí hay caballos que me han gustado, los he ensayado y a mí no me han trabajado bien. Entonces, por eso es un conocimiento que te va dando de esa información. Yo le digo muchas veces a la gente, me llaman y me dicen, vea, me están vendiendo una yegua de 14 años. ¿Usted qué haría? Le dije, no, pues váyase a Fedequinas y mire el récord de las crías. Si la yegua no ha dado nada, con varios caballos, con todo eso, pues no piense que usted le hace el milagro, porque son yeguas que no tienen poder de transmisión, por algo la están vendiendo. O sea, una yegua, las yeguas de cría buenas, del criaderos, es difícil que te las vendan, porque son yeguas que tienen poder de transmisión. Entonces la transferencia de embriones te abre una herramienta poderosísima. Es decir, bueno, por lo menos si yo tengo capacidad económica de sacar 2 embriones, si estoy estudiando una yegua, pues tirarle 2 tipos de cruces distintos. Te estoy dando 2 ejemplos, uno con consanguinidad, otro sin consanguinidad. Y vas conociendo las yeguas, porque es una información importante y te ahorra mucho tiempo en la cría de caballos. Claro. Y ya se tiene la María Mulata, y de ahí parte de uno de los estandartes del criadero, Tambo. Se cruza con el caballo Aarón, es la primera cría de la yegua. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo nace Tambo? Tambo nace, la historia es muy muy bacana, porque Tambo, digamos, es la segunda cría de la yegua. La primera cría fue con el Ejido, y la segunda fue que yo en una feria en el Aurelio Mejía veo trabajar, la traen del Valle la Turquesa y la Gala. Digamos que en ese tiempo no había tanta transmisión de feria y todo, yo las veo en vivo. Esas yeguas, siendo las más jóvenes, van y quedan campeón y campeona reservada, y yo digo, uy, ¿quién es el caballo que produce estas yeguas? Y empiezo y veo a Aarón, lo estudio, conozco su historia, sé pues, que había empezado en la trocha, el trochador solo había hecho sus papeles digamos, en la trocha sola, después lo convierten a galopero, pero no había sido el super reproductor. Le miro la línea materna, la yegua Sarnora, por la línea Barú, y me gusta, y yo digo, no, este es el caballo que le voy a echar a la María Mulata. Es más, Tambo puede ser de los hijos mayores en Antioquia, porque en el Valle ya lo habían empezado a ensayar y todo, pero yo creo que de los hijos mayores que hay en Antioquia del caballo Aarón es Tambo. Tiene que ser, si no es la cría mayor, tiene que estar entre las primeras 5 crías del caballo, porque yo el salto de Aarón, me acuerdo, lo compramos en 700.000 pesos. Lo vimos y de una dije, listo, va con la María Mulata, hacemos el embrión,
y nace Tambo. Y nosotros, digamos, en ese crecimiento de nuestro criadero, pues hombre, uno siempre quiere las yeguas, para ir armando como yeguas. Algo que yo digo es que yo sabía que con las yeguas con las que inicié no podía producir unos campeones, yo tenía que producir primero unas madres que fueran capaces de producir unos campeones. Eso es un proceso que uno tiene que tener claro en la cría. O sea, cada vez los azares en la cría y que te nazcan el caballo campeón de unas yeguas, digamos que no son las top, es más difícil. Entonces mi foco era poder generar y mejorar las madres. Entonces uno quiere acumular madres, uno siempre busca las hembras. Entonces nosotros vendíamos mucho los machos. Es más, el potro exclusivo nace acá y aquí está por ahí hasta los 5 o 6 meses y se va detrás de la madre. Por eso, porque nosotros le cogimos a Caín. Yo vi a Caín y dije, y nos nacieron de Tacá, nos nacieron 3 machos de Caín. Y nosotros 3 o 4, nosotros decimos, vamos a guardar. Y nosotros dejamos a cuento, sí. Ahí se fue exclusivo y se fueron primordos. O sea, nosotros con Caín salieron unos machos y fueron machos muy importantes. Entonces, cuando nace Tambo, nosotros guardamos las hembras. Entonces, Tambo era un macho que fácilmente se hubiera podido ir del criadero. Pero digamos que en el trote, que no es tan visual, las crías trotonas no son tan visuales, porque en la trocha es mucho más fácil, pasa la potranquita 1000 y uno dice, uy, listo, qué buena y todo, y guardémosla. En el trote no muestran tanto. El trote es mucho más difícil, pero Tambo siempre fue un potro muy lindo, de entrada fue un potro muy lindo, muy orgulloso, con unas cosas, y nosotros dijimos, no, juguémosla, y esa es la historia, y Tambo se queda en el criadero. Y algo que yo admiro de ustedes y que creo que se debe replicar cada vez más es que algunos de los potros los crían sueltos en potrero totalmente, no sé si la totalidad. ¿Dónde se crió Tambo? ¿Dónde crían normalmente los potros de ustedes? Mateo, yo te puedo decir, es una cosa y eso no es una cosa reciente. Te puedo decir que en los 23 años que lleva este criadero, jamás en la vida hemos criado un potro 100% en confinamiento. Jamás, ni un potro ni una potranca ha estado encerrado hasta los 24 meses en una pesebrera, jamás. O sea, el que, como lo digo, el que no tenga espacio necesario, el espacio necesario para crear unos potros en libertad o semilibertad, ¿qué digo? Semiconfinamiento, unos potros que de día puedan correr, recibir sol, socializar, desarrollar su sistema musculoesquelético, todo eso. El que crea que no tiene espacio para eso, pues sencillamente vaya y compre el animal ya ensillado de una persona que haya podido haber hecho ese trabajo. ¿Por qué? Porque los problemas están de entrada, que las cosas te salgan bien es muy difícil, entonces la gente va a perder mucha plata. ¿Por qué? Te sale más costoso. Segundo, los problemas de los estereotipos, los problemas de comportamiento que va a conseguir el caballo o sea, el caballo tiene 3 pilares fundamentales: socialización, libertad y aire libre, ¿cierto? O sea, en el árbol, en los genes de los caballos desde hace 5000 años, los caballos eran caballos libres, caballos que socializaban, gregarios y que son presas. Entonces ellos necesitaban toda esa manada y todo eso para poder desarrollar todo eso. Nosotros llegamos, los confinamos y los metimos en unas pesebreras de 4x4. Entonces, yo creo está bien, los animales de entrenamiento y todo eso no es lo ideal, pero digamos que no es fácil. Yo por eso recalco tanto, los caballos de que compitan también deben tener espacio y unos espacios para desestresar y todo eso. Pero si en un potro de entrada usted no tiene espacio para eso, de entrada está haciendo las cosas mal. Entonces, nosotros todos esos animales y Tambo, digamos, listo, se quedó aquí, se hace el destete, nosotros no no le juntamos 2 estrés que sea, digamos, el destete e inmediatamente mandarlos para otra finca y todo eso. Nosotros el potro queda como en el grupo, quitamos la madre para que sea un desmadre y no de un destete que es menos traumático, y los potros a los 9 meses, por ejemplo, el caso de Tambo, mi suegra tiene una finca en Magangué, Bolívar, y ella siempre me ha ofrecido para poderlo levantar. Es un clima más agreste porque otros se han levantado en Puerto Triunfo, en la otra finca de mi suegro, pero Tambo viaja a Magangué, Bolívar, y allá se levanta, y por ejemplo hay una anécdota, y es porque mi suegro, o sea, el tema de Magangué son unos veranos muy bravos, y allá es muy jodido. Él decía, no, pero ¿cómo mandó Lucas ese potro para allá? Y yo mandé yo había hecho 2 embriones de la María Mulata, Onix y Aarón, y eran Tambo y otro compañerito, y los 2 se fueron allá, y les tocaron 2 veranos muy duros, pero llegaron aquí grandes, bien desarrollados. Los cascos. Todo, perfectamente. Eso lo que hace Mateo, un hombre argentino que vino en la Feria de Flores, que dio unas conferencias. Él decía que los animales, un hombre que preparó equipos olímpicos en temas de caballos de salto, decía que el caballo que crece en libertad llega con un entrenamiento previo, llega ya con un preentrenamiento, porque un caballo en libertad camina 8 kilómetros al día, todo eso, a un caballo que está confinado. Entonces un caballo en la musculatura, en los cascos,
llegan con un proceso adelantado, ¿cierto? Entonces eso es también muy importante. Entonces Tambo crece allá y viene ya a arrendarse acá en Dos Aguas. Tocaste el tema de tus suegros que vienen por parte del criadero Yolival. Hablemos más, ¿en qué momento te casas? ¿Cuánto llevan de noviazgo? ¿Cómo es esta historia para conocer más acerca de Lucas? Hay una historia muy particular porque digamos que yo conocí a mi suegro antes que a mi esposa. Sí. Exacto, entonces Rodrigo, pues, o sea, yo ya estaba metido, yo era, digamos, era veterinario, ya estaba trabajando y ya me movía y teníamos como un amigo en común que se llamaba Eduardo Peláez, que fue el criador de Vitral. Y yo les hacía, digamos, programas, trabajos en reproducción. A Rodrigo no, porque Rodrigo está ubicado en Amagá, pero acá y eran muy amigos y yo pues me hice amigo y teníamos ahí como un grupo, ellos eran pues obviamente señores mayores y todo, pero teníamos ahí como un grupo de amigos y yo conocí a Rodrigo mucho antes que conocer a Susana, mi esposa. Y de esas cosas, una vez una feria, de la feria de enero de Asdecilla, Sí. la hicieron en el Retiro. Ellos iban cambiando, eso fue como antes de los caballos bar o no me acuerdo, y la hicieron en el Retiro y fue Susana allá y ahí ya, pues, Amor a primera sí, vista. amor a primera vista, y ahí empezamos, duramos 5 años de novios y ya llevamos como 10 años de casados y obviamente pues lo que te digo, ahí se potenció un montón de cosas porque yo pues tuve la oportunidad de conocer mucho más de cerca el criadero de Rodrigo también muy amplio con todos sus conocimientos y no solo con el conocimiento, sino que siempre fue muy amplio con su raza y siempre nos la compartió y digamos que ahí se generó no solo el matrimonio de Susana y mío, sino que el matrimonio genético de unas líneas muy trabajadas y muy sólidas en unas líneas maternas y que han podido ya salir a flote todos estos animales que vemos ahora. Y es para contextualizar a las personas, por eso viene la Celia y Bosque Claro, de la Leyenda, que es esta total. unión entre criadero. Un poquito, porque queda un poquito Sí. enredado. Uno de los, digamos, de los criaderos pioneros en Colombia, digamos, de hace 50 años, era el criadero Yolival. Sí. Queda ubicado en Envigado, Antioquia, ¿cierto? Y ahí empieza el criadero Yolival, y ese fue fundado por Germán Posada, que es uno, incluso es el abuelo de Susana, mi esposa, es uno de los fundadores de Asdecilla, fue presidente de Asdecilla, y es uno de los criaderos pioneros en Antioquia, digamos, de la forma ya más formal y todo eso, y ahí crea, y el abuelo muere, y quedan 3 hijos, ¿cierto? Y ahí se generan 3 criaderos, el nombre de Yolival muere, y se generan 3 criaderos, que es el criadero, uno de ellos es el criadero El Trébol, que sigue vigente, Sí. Y otro de ellos es el criadero La Leyenda, que es el criadero de mi suegro, y ahí viene toda esa línea. Es más, por ejemplo, si vos ves, por ejemplo, no sé, la abuela de la Celia se llama Raquel de Yolival y ya su madre se llama Molienda de la Leyenda. Entonces ahí hay ese cambio y de ahí viene toda esa línea trabajada y por eso ya digamos que hay animales que vienen línea La Leyenda, apellido La Leyenda y otros que son Dos Aguas. Listo. Y ya viene Tambo, empieza este caballo en sus procesos a ganar en ese tiempo del proceso. Ya después, para hacer un poco la historia más corta, campeonatos, campeón reservado en Flores, no sé si después ganó Flores. Sí, también. Campeón en la Nacional. De este caballo, ¿qué significa Tambo para Lucas? Pues Tambo para mí, Mateo, digamos, y no para mí, sino para mi familia, Tambo ha sido todo, porque no es solo su trayectoria como, digamos, como deportista, como caballo de pista, sino que Tambo fue realmente el que llevó nuestra marca por todo Colombia y el que nos dio a conocer. Ese fue como el primer representante, como el que pudo decir, uy, venga que esta gente produce estos animales. Y Tambo ha sido eso, Tambo es, además de la parte, digamos, sentimental, lo que lo queremos, lo que representa para nosotros, Tambo fue nuestro embajador de nuestra marca. Entonces, no es solo lo que ha sido el caballo, porque nosotros digamos que por Tambo han llegado muchas ofertas en ciertos momentos de su carrera, de todo, y nosotros en algún momento podríamos haber dicho, pues venga, es irresponsable no coger esta plata y todo eso, pero nosotros siempre le apostamos a Tambo como un proyecto a largo plazo. No solo como embajador de nuestra marca, sino que también como reproductor, y digamos que era un tiro a ciegas. Nosotros decíamos, uy, la María Mulata es muy buena reproductora, no es muy buen reproductor, Tambo debe seguir por esa línea, y va por esa línea, pero nos la jugamos y Tambo representa eso, o sea, no es un signo pesos, sino que Tambo ha sido, digamos, el embajador de nuestra marca, y es como el que nos ha podido llevar, digamos, a otro nivel. Ya todo lo otro es, pero Tambo genera todo eso para nosotros. Lucas, si haces retrospectiva en ese momento que compraron las 3 yeguas,
¿creíste en algún momento que iban a llegar al momento que están hoy? Y nos vamos a la última feria, una yegua, una potranca como es la Madremonte, que fue la sorpresa de la feria, una potranca que ya venía ganando. Vienen con Bosque, un potro que en los campeonatos jóvenes está invicto. El año pasado Tambo sale fuera de concurso, campeón nacional, ya empieza sus primeras crías en pista y está a ganar. ¿Creíste en algún momento estar donde estás hoy en ese aspecto? No, yo no creo y el caballo, por ejemplo, exclusivo, campeón nacional reservado, o Y sea, caballo del año. Tambo, sí, Tambo, por ejemplo, o sea, a mí no me gusta ni sacar pecho de eso, pero digamos que en los títulos que da el caballo criollo colombiano, digamos que nosotros lo hemos podido conseguir casi todos, ejemplar del año, campeones nacionales, campeón de Copa América, tenemos 5 campeones nacionales criados por nosotros, en una cosa pequeña, porque es que ha sido un modelo pequeño, digamos que Dos Aguas creció un poquito y ya está como en un rango medio, pero esto no ha sido una cuestión ni de 20 o 50 yeguas, esto han sido muy pocas yeguas y no, yo no lo creía, o sea, hemos trabajado, lo hemos hecho juiciosamente, que hemos tratado, Mateo, o sea, yo soy un convencido, aquí hay un tema de azar y puede que la suerte nos haya acompañado, total, claro que en todo esto hay un factor suerte que nos tiene que haber acompañado, pero también la hemos acompañado, digamos, de un trabajo bueno. Y yo creo que el mensaje aquí es que el factor genético no es todo, es una cuota inicial, pero encontramos una forma de criar caballos, que es ese tema del medio ambiente que ha hecho que se potencie. Entonces, o sea, encontramos un know-how de cómo criar los caballos que hace que todos estos caballos sean competitivos. Entonces, es una forma que hemos podido repetir, pero no, creer que imaginárnoslo así, no, han sido demasiadas, digamos, bendiciones que hemos tenido en este criadero y no tenemos sino gracias que darle a la vida y muy con los pies en la tierra, Mateo, no es que todo es seguir trabajando, es seguir esto, sabemos que habrán rachas buenas, rachas malas, pero seguir haciendo un trabajo honesto, basado en lo que nos gusta, en estudiar cada día más y en el respeto hacia el caballo, o sea, sin pasar por encima lo que te digo, el caballo hay que respetarlo. Y durante estos años, ¿qué ha sido lo más difícil de crear este proyecto Dos Aguas? Lo que más se te ha dado dificultad, proceso, si bien hay muchas cosas y un criadero es una empresa, como todo tiene sus aspectos, ¿qué ha sido para vos lo más difícil? Lo más difícil, digamos, en el tema de montar un criadero, en cierto momento fue la parte económica, ¿cierto? O sea, porque digamos los golpes, poder salir, perder, ganar, todo eso, digamos que vos lo asimilaste, aburrís y todo eso, pero para que un proyecto de esto siga a flote era la parte económica, porque digamos que nosotros empezamos y entonces somos 3, el criadero es en 3, mi mamá, Gabriel y yo, y decíamos, bueno, el criadero valió 2 pesos este mes, ponga usted por tercera y por tercera, ¿cierto? Y el hobby y todo eso, entonces cada uno de su profesión, cada uno de los 3 tiene su profesión aparte, éramos ahí sosteniendo. Entonces lo más difícil era poder llegar, cuando esto iba creciendo y todo, poder llegar a que esto fuera autosostenible y generar realmente una industria alrededor del caballo criollo, que generar dinero a través del caballo no es fácil, ¿cierto? Entonces es un proceso muy largo y eso era difícil, la parte económica y muchas veces, o sea, cuando casábamos, pero ya después decíamos, no, venga, esto tiene que ser sostenible. Entonces, ¿cuáles son como los 3 pasos de un criadero? Cuando no te conoce nadie, te compran, digamos, los animales ensillados, Claro. ¿cierto? Te compran la realidad, el caballista vive de ilusiones y trata de asegurarse. Entonces, primero te compran la realidad, entonces cuando te compran la realidad te quitan lo mejor, entonces ese es el dilema del criador que apenas está haciendo nombre. Después cuando dice, uy, este criadero ha ido sacando unos producticos bacanos, te compran a la cuerda, ¿cierto? Ese es un segundo paso que vos decís, pero se te llevan llegando cositas. El tercer paso, digamos, en el que está Dos Aguas, que es que vende genética, listo, ya es una genética, una marca sólida que frecuentemente produce buenos resultados, entonces ya la gente dice, no, yo compro un embrión o compro semen. Entonces, digamos, en ese último paso no te quitan los animales buenos, pero en ese proceso se te llevan unas madres, a nosotros, digamos, en el proceso hubo unas ventas difíciles, por ejemplo, la Algarabía, que es la madre de Sibariti, el potro que acaba de quedar campeón. Con Renegado. Que acaba de quedar campeón con Renegado. Es una yegua que nosotros, digamos, la tenemos que vender, la vendemos en una feria de flores en proceso, la vendemos. La Tabatinga se vende en las mismas 2, que es la madre exclusiva, también las vendemos. Entonces, digamos que hay unas pérdidas de madres,
pero nosotros teníamos que coger capital para poder sostener esto, para porque seguir adelante. Porque si a nosotros nos correspondía salir de nuestro bolsillo a sostener eso, pues tendríamos 3 o 4 animales porque nosotros era eso. Entonces lo más difícil en ese proceso fue poder llegar a que el criadero fuera sostenible. Lo primero era sostenible, nosotros decíamos gocemos, pero que no nos cueste plata. Y ya después el paso en que genere unos dividendos, pues ya sí es, digamos que es lo más gratificante que pueda haber. Se ve que has sido durante estos años un estudiante juicioso. Nos contaste el ejemplo de Gabriel Jaime Toro, Gonzalo Franco, tu suegro y otros muchos más. ¿Algún consejo que te hayan transmitido alguno de estos maestros y que vos nos transmitas en este momento? A ver, digamos que los tres coincidían en unas cosas y eran como unos aspectos fundamentales en la cría del caballo, Mateo. O sea, digamos cada uno con su mirada particular de la cría de los caballos. Uno, por ejemplo, Eduardo, un tipo mucho más cerrado, mucho más estricto y todo. Rodrigo y Gabriel mucho más versátiles en la hora de cruzar, de utilizar caballo y todo eso. Pero había unos parámetros como que ellos que te lo inculcan como de raíz. O sea, digamos, podemos hablar en temas de aplomos, en temas de brío, en temas de quietud de anca, en temas de la estética del caballo, de los fenotipos, de la marcación exacta del andar, ¿cierto? Entonces esas cosas fueron cosas que a mí me son como unos principios, pilares exactamente, en las líneas maternas, o sea, muy estrictos en toda esa parte. Entonces eran como personas que eran estrictos en esa selección y esos fueron como pilares que me quedan a mí. Entonces digamos en la sanidad, en aplomos, quietud de anca, en el temperamento, en el brío, en la marcación exacta del andar, fueron como bases que a mí me quedaron y que yo ya pude ir como aplicando a través del tiempo, pero sí fueron como muy ortodoxos en esas bases de la cría del caballo. Y lo último, algún consejo que nos des a aquellas personas que estamos empezando y que nos transmitas en todos estos años de aprendizaje. Que yo creo, Mateo, que esto ha evolucionado y que la cría de caballos no es la misma de hoy de hace 20 años. Que yo creo que el criador de caballos tiene que tener unas bases sólidas, unos criterios personales sólidos, pero tiene que ser muy versátil también, porque la cría del caballo, esto es una rueda que va haciendo todos los días. No te puedes cerrar a la banda tuya, no sé, si un caballo de pronto no te gusta lo que era el caballo en sí, como el exponente en la pista o cualquier cosa, pero su descendencia te está mostrando otra cosa y vos sencillamente por cerrarte, llevarte la banda o llevarte el punto, decir yo jamás lo utilizo. No, yo creo que el criador de caballos tiene que ser criterioso y tiene que ser muy mente abierta en eso, ir mirando exactamente. Y creo que hoy las redes y todo eso te dan la oportunidad de estar muy actualizado, ¿cierto? Estar muy actualizado. Yo digo que para el Congreso Nacional de los Caballos del Criador del Caballo Criollo Colombiano son las Flores, la Nacional y la Copa América. Usted tiene ahí nuestro Congreso, usted sí ve los procesos y analiza los reproductores y analiza un montón de cosas, usted tiene ahí una información invaluable. Entonces yo creo que hay que estar viendo, hay que ver caballos y que hay un componente de azar, Mateo, sí, pero el componente de azar cada vez se ha achicado más, cada vez se ha achicado. Entonces yo creo que es eso, es esa parte. Y lo otro, si está arrancando, si su único motivo es la plata y es el dinero, no, el caballo tiene que ir acompañado de pasión, de una parte lúdica, de familia, de todo eso, porque si no hay que aguantar, para ser caballista y para ser criador de caballos, y más criador de caballos hay que tener el cuero duro. El cuero duro es que hay que aguantar mucho vaivén de la vida, por decirlo así, porque el expositor y el que tiene, digamos, una posibilidad económica, pues va y compra el caballo que está ganando y lo disfruta, y eso es válido también, y eso es muy válido en la industria. Pero si usted va a criar caballos, tiene que saber que es una cuestión de respeto, de paciencia, de que al principio es el disfrute, ir disfrutando cada paso del caballo, no el peso. Si usted está con el signo peso de entrada, arranca mal. No, listo, Lucas, muchas gracias por compartir acerca de tu vida, el criadero, las experiencias, y esperamos tenerte en una próxima entrevista. No, Mateo, a ustedes mil gracias, a todos los que nos están acompañando en Legado, muchas gracias, y por acá siempre abierta Listo, el Lucas, criadero. que estés muy bien.